Buen día, Gunis. Estamos en Retroparla, una de las mayores ferias retro de España y de las pocas que tenemos en Madrid. Así que quedaros hasta el final porque se vienen cosas muy chulas. Ordenadores retro, consolas retro, videojuegos, arcade, de todo. Y venga, vamos a la mandanga, que sé que es lo que os gusta. Está la gente de Videojuegos Lavapiés, tienda que está en el barrio del mismo nombre, con sus fans y con sus detractores, como todas. Y vamos a ver qué hay por aquí. Juegos de DS, los precios vienen puestos, así que le vais dando a la pausa y los vais viendo, porque si no sería imposible. ¿Vale? DS, 3DS, PSP. Vita. Game Boy Advance, Game Boy Color. De estos no pone precio, de los Pokémon. Pero no creo que sean baratos, lógicamente. Cartuchada. Y la gente examinando los cartuchitos. Game Boy Advance, os lo voy pasando para que vayáis viendo precios. Sabéis, Game Boy Advance hay que tener especial precaución porque hay ya muchísimas copias chinas. Hay muchísimas copias chinas y si no tienes el ojo experto, te pueden meter un juego chino por un juego original, y hay que tener mucho cuidado con el tornillo que lleva detrás, cómo están impresas las letras. Aquí tenemos consolas, la edición especial con la Trifuerza de la Game Boy Advance SP, que es preciosa, esa la tengo, la doradita, una maravilla. 25 aniversario, sabéis, mucho cuidado también. Yo os voy dando los tips para los que igual no conocéis mucho de este mundo y os queréis iniciar. Cuidado con las carcasas de estas consolas, mucha gente las cambia, compra carcasas en AliExpress y te intenta pasar una consola edición especial que fue bastante escasa por una normal que le ha cambiado la carcasa por una carcasa de 12 euros en AliExpress. O sea que mucho cuidado, hay que mirar las etiquetas de atrás, en qué idioma vienen escritas. Y mucho cuidado con eso, porque son consolas ya muy caras que te la pueden jugar. Game & Watch, unas consolas que me fascinan. Tengo cosas muy gordas que podréis ir viendo en los directos que hago en Instagram. Fijaros esa panorama, 175, en muy buen estado, muy blanquita. Bueno, el metal está un poquito tocado, no lo había visto. 150 esa Game Boy, Snoopy, Mickey, Chef, 95 euros, muy guapa la Crystal, muy guay. Aquí tenemos Game Boy, las de colorines, ya sabéis, empezamos por nuestra querida FAT y luego pasamos a las de colores, más en Estados Unidos que en España, la transparente. Game Boy Advance. Fíjate, esta le han cambiado la pantalla, le han puesto una pantalla IPS que se ve de la hostia, le han puesto su carcasita de Super Famicom, pero claro, se te va a 200 euros con la modificación. Game Boy Color. Mira, para el que le guste la purpurina, que carcasas de fantasía. Uy, esa carcasa preciosa del Minish Cap de Game Boy Advance. Preciosa. No es oficial, pero son muy muy bonitas. Un Oil Panic por 150 euritos en caja. Los precios, como veis, pues bueno, son caros, pero es que el retro está muy caro. Ya sabéis, el mundo de los videojuegos es una auténtica locura. Este canal sé que muchos sois de juguetes más que de videojuegos, pero no tiene nada que ver el precio de los juguetes con el precio de los videojuegos. Ahí tenemos cartuchos de Game Boy, de Game Gear, perdón. Ahí os lo dejo un poco fijo el plano para que veáis precios de la cartuchada. Alguno de
de PSP. Cositas de Play 4, hay muchísima gente. PS3. Yo ya paré en la PlayStation 2, o sea que de Play 3, Play 4, yo poquita cosa. Tenemos consolas, una NES, versión española, mandos de GameCube. Este mando, el Control Stick de Master System, es un mando súper ortopédico, súper incómodo, no está hecho para diestros, pero me encanta, la verdad. Es un mando que me encanta, lo tengo con caja y porque me encanta. O sea, tengo un mando de cada consola o de algunas dos con las que he tenido y he jugado, pero el tema mandos es que me encanta cómo cada uno diseñó su ergonomía. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro mando favorito. ¿Cuál os parece más guay de todos los mandos de la historia? Desde la NES hasta la Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation. Yo os voy a decir el mío, ¿vale? Yo ya me voy a mojar. Xbox 360, para mí me parece el mando de los más cómodos con los que he jugado. PlayStation también, por supuesto, pero yo he sido más de Xbox que de PlayStation. Pero vamos, voy a votar Xbox 360. Ese es mi voto. Dejadme en comentarios. Aquí tenemos PlayStation 1, os los voy pasando así para que veáis precios y le vayáis dando a la pausa y vayáis viendo los precios que hay en este Retroparla. Y para los que seáis de fuera de España, pues estos precios están en euros, hacéis una rápida conversión. Ahí tenéis. Uy, mira esos Metal Slug a 50 y 30 pavos. Una saga increíble. Metal Slug, intento conseguir, tengo los de Neo Geo Pocket en caja, el First Mission y el Second Mission. Metal Slug 2, el full kit de MVS, no de Neo Geo AES, sino el que se usaba en los salones recreativos, con todas sus pegatinas para la maquinita. Mucha gente, que hacerse hueco porque está esto de gente hasta arriba. Pues eso, no sé si conocéis los kits para los operadores de salones recreativos de Neo Geo. Eran unas cajas de cartón donde venía el cartucho para la máquina y venían las pegatinas que se ponían en la máquina, con los botones que tenías que pulsar, las instrucciones. Buah, me flipan esos kits. Y muchísimo más barato que su versión Neo Geo AES, la consola doméstica, que se va a miles y miles de euros. Un Metal Slug como ese. GameCube, aquí tenemos jueguecitos que me gustan mucho, como los Star Wars, los Rogue Squadron, que me flipan. Rogue Squadron 2, Rogue Squadron 3, flipantes. Unos auténticos juegazos. Metroid, Dragon Ball, los Zeldas, pues ya veis, 125, 100, supongo que completos. GameCube, una consola que me gusta bastante, la verdad, y el formato del disquito ese pequeñito que sacaron era muy kawaii. Xbox, la primera de todas. Vamos con 360. 360, ahí es donde yo paré. Aquí. En Sony paré en PlayStation 2 y en Microsoft en Xbox 360. Tengo cientos de juegos de cada una y ahí paré, y es lo que más moderno juego, la verdad. A ver, me he hecho un hueco aquí donde los microordenadores. Me encantan los juegos de mi primer ordenador. Fue un Amstrad CPC 464 y
mucho amor por los microordenadores y por los juegos en cassette. Este Indiana Jones y el Templo Maldito, 15 euritos, esta portada es increíble. Plaga Galáctica, un juego que te regalaban con el ordenador, con Amshot, y 5 euritos. Un juego que jugué muchas horas al Plaga Galáctica, la verdad, igual que a todos los de esta caja, porque como me lo regalaron con el ordenador, la verdad que jugué un montón. Pero es que las portadas de estos juegos es que son una auténtica maravilla. Y aquí están igual, no sé, igual están un poco subidos de precio, pero yo creo que los puedes encontrar más baratos. Y estas portadas y estos juegos para mí son, fíjate, un Alter Best, Retorno del Jedi. Bueno, los precios podríamos hablar mucho sobre eso, pero fijaros en el juego, que es lo importante. Herbe, el Retorno del Jedi. Tenemos Cazafantasmas 2. Yo este le tengo en caja de Amstrad, en caja de cartón grande. Es muy guapo. El Comando y el Scooby-Doo. Qué pasada. Claro, es un Tetris. Me encantan. Target Renegade. Solo las portadas ya eran increíbles. Rambo. El 1943. ¿Quién no ha jugado el 1942 y 1943 en máquina arcade, en los bares? O sea, ¿qué decir de las portadas de Azpiri? Esta concretamente la tengo firmada por él. Me la firmó cuando presentó el libro de Spectrum y es increíble. Fíjate, esta portada de Desperado, luego sacaron el Desperado 2. Tuareg, otra portada mítica de Alfonso Azpiri, ilustrador español mítico, donde los haya. Aquí tenemos el 1942 también, que hablábamos antes. Una auténtica pasada. El Robocop. Joder, es que solo ver estas portadas, si os gustan los videojuegos, es que no te puedes resistir. Otra portada de Azpiri. Es increíble, vamos. Es una auténtica locura. Arkanoid. Buah, qué bueno. Luego los juegos ya sabéis que no le hacían justicia a las portadas, porque los comprábamos por las portadas y por el pantallazo de aquí, que muchas veces era de ordenadores de versiones superiores a las que teníamos nosotros. Te ponían una versión de Amiga o de Commodore y tú tenías aquí tu Astra, tu Spectrum, y era una guarrería luego tu versión, pero te fijabas en la fotito de atrás y decías, uy, cómo mola, aunque lo ponía, venía captura de Commodore o de tal, o sea que no te podías llamar a engaño. Pero aquí tenemos juegos de NES, cartuchada, el Norte y Sur, WrestleMania, Chip and Dale. Bueno, hay cositas. Mario 3. Habría que ver precios. Yo es que cartucho no compro. O sea, no. Tengo muchos que he ido comprando. Compré los Cash Converter, muchos lotes de cartuchos. Y yo ya solo compro en caja y completos, la verdad. Estos los tengo en casa de mis padres almacenados y bueno, ahí están. Si algún día me decido a jugar, pues sí, pero no para coleccionarlos. Resident Evil, muy guapo, de Saturn. Aquí no vemos los precios. De Dreamcast sí podemos verlos, ahí os los pongo. Engage, la consola, el teléfono consola de Nokia, que bueno, curioso. Mega CD, un sistema que me encanta porque era muy aspiracional para mí, usuario de Mega Drive que nunca pude tener un Mega CD, para mí era el sueño. Bueno, respecto a los precios, tampoco vamos a entrar si son caros, si son baratos, pues son los precios que tienen puestos y ya está. Yo creo que están un poco subidos, pero vamos, tampoco vamos a centrarnos en eso. Vamos a centrarnos en ver los que hay y hablar un poco de curiosidades y del punto más entretenido de este hobby, que la verdad que es lo que... Luego cada uno pues que se busque el precio que más le guste, que busque por internet y que en ferias, en tiendas físicas y que elija lo que se pueda permitir. Pero vamos, sobre todo ver cositas como esta, Dragon Slayer, un juego que era injugable pero que me gusta mucho el arte. Estos están un poquito castigados, los de NES en caja. Este parece que está muy bien, el Star Wars, también es un precio considerable. No sé si están completos o no, entiendo que deben estar más o menos completos. De Atari también teníamos cosas. Nintendo 64, vamos a hacer una pasada así, un vuelo por encima de lo que hay por aquí.
ya sabéis, Nintendo 64, que será el próximo, o ya lo es, el próximo boom después de Super Nintendo, que ya se fue de madre lo más grande. A ver hasta donde me llegue el brazo, que es hasta ahí. Hasta ahí os muestro. Pues bueno, hay un Yoshi Island, bueno, hay cositas, ¿eh? Veo por ahí un Super Star Wars, un Dragon Ball Z, bueno, hay cositas. Master System. Ahí, hasta donde me llega el brazo, os enseño. Mega Drive, vamos a hacer un vuelo por Mega Drive, ¿vale? Mi consola favorita, Ghosts and Goblins, 150 pavos, un Dragon Ball, Street Fighter 2, Super Street Fighter, Virtua Racing. Virtua Racing es un juego que a mí en su momento me flipó, me lo pillé en el Corte Inglés, era un cartucho súper grande, ya sabéis que los cartuchos debían ser así, este era así, porque venía con una circuitería especial, con un chip gráfico especial, que movía un montón de polígonos, una virguería gráfica, Virtua Racing. En tiempos del 2D este era un juego que ya estaba moviendo polígonos, solo por el valor histórico que tiene me parece un juego imprescindible en cualquier colección. Y no es un juego especialmente caro. Another World, otra maravilla, junto con Flashback. Flashback lo jugué muchísimo y Another World, pues misma cuerda. Más complicado para mi gusto, Another World, un juego bastante difícil para mí, que soy muy mal jugador, pero que la historia me flipaba. Un Rambo, Terminator, bueno, vamos a ver. Y mucha cartuchada de Super Nintendo. Cartuchada aquí, lo más grande. Ahí ya lo podéis ver, Nintendo 64. Tenemos un Yoshi Story, Mortal Kombat Trilogy. Muy guay, muy guay. Y las cajas de cartón. ¿Quién tuvo cajas de cartón de Amstrad y Spectrum? El Double Dragon. Ese me lo compré yo en una tienda que había en Madrid, se llamaba Yellow Shop, y estuve como un mes yendo cada fin de semana. ¿Lo habéis traído? ¿Lo habéis traído? El Double Dragon. Así estuve. Dios mío, qué maravilla. Bueno, Gunis, estoy con el Tito Bruno. Sloth, estás con Sloth. Un auténtico placer, como siempre. Hemos venido a retroparla. Tú estás con tu editorial, con tus libros, con lo que da un poquito para comer todos los días, porque ya sabéis que esto del videojuego... Bien, pues los mejores libros sobre videojuegos. Aquí, si los que sepáis leer, que ya cada vez está más complicado esto de la lectura con las redes sociales y tal, no dudéis. Tenemos libros con muchas pantallas, así que nos gusta leer. Habrá libros con fotos también, o sea sí, que sin problemas. ¿Cómo has visto retroparla? Muy bien, tío. La verdad es que fíjate, con el tiempo que hace que nos acompaña mucho, y sorprendido de la cantidad de gente, porque el año pasado hubo muchísima gente, pero fue más tarde en el año, había mejor clima, pero ayer hubo muchísima gente, luego ya por la noche cuando cayó el diluvio ya no, pero ahora igual, está llena de gente y muy bien, tío, la feria se está, vamos, ya es el referente de fans del retro aquí en Madrid, porque tampoco es que hay mucho más, no. Pero esto además va cada vez mejor y la organización se lo monta muy bien, la entrada gratuita, viene mucha gente con familias, sí. Los niños que están ahí con las consolas antiguas a tope, así que muy contentos, tío. Sí, se nota, está de gente, pero hasta arriba. El local no es muy grande, estamos en la Casa de la Cultura de Parla. Y, hombre, se ve que hay mucha familia de voy a entretener a los niños el sábado y el domingo viendo los juegos con los que yo jugué o tal, pero también hay mucha gente comprando, la verdad que sí, que ayer mucho más, porque claro, ayer viene la gente, bueno, de hecho ayer a las 9:30 ya estaba gente comprando, ya había la feria a las 10, o sea que ayer lo que pasó en todos los cazadores de máquinas que juego por la mañana, pero aún así todavía quedan cosas bastante chulas y de verdad que yo con el frío que hace y demás yo pensaba que en este fin de no iba a haber mucha gente y están todos sorprendidos de la cantidad de gente que ha venido, tío. Ya sabéis que los precios del retro están por las nubes, aquí en internet, en todas partes, o sea que cuesta cada vez más acceder a determinados juegos, pero siempre hay cosas. Hay que venir porque alguna cosilla... Pues, por ejemplo, cables de RGB de Mega Drive hechos geniales que no te van a fallar, los puedes encontrar aquí sin pagar gastos de envío. Eso es. Siempre hay juegos que a lo mejor yo compré el año pasado la Roleta de Fortuna de Mega Drive, siempre 20 pavos, siempre vas a encontrar alguna cosilla y hombre, mejor que estando en casa pues efectivamente. Y a mí personalmente, aunque no sea para comprar o no vea qué tal, solo verlos, hay determinados juegos que verlos y verlos todos juntos, si eres coleccionista, yo creo que solo eso ya te vale el paseo. Y menos mal que no tienes juguetes, pues entonces se lo hubiera palmado. Sí, los juguetes ya sabéis. ¿Qué libros estás presentando en esta feria? Pues en este hemos sacado, bueno, ahora estuvo ayer el autor Adrián Hernández del libro de videojuegos de terror, que es el último que hemos sacado de toda la historia de videojuegos de terror desde el año de la época de Spectrum de 82 hasta los últimos indies.
Y luego pues el libro de Dragon Quest que sacamos a final del año pasado, que lo he traducido yo y hemos metido un capítulo extra respecto al original francés, de todo lo que desde que salió en Francia hasta aquí, todo lo que ha salido, hasta el Let's Fly y todo. Llegamos a tiempo de meter al menos la información que existía. Y luego pues está el libro de las consolas, que se vende muy bien, que es la historia de todas las consolas desde el 72 hasta la PS5, con todas las fotos de las tripas de las consolas rarísimas, y es más barato comprarte el libro que tener las consolas, por lo que te cuestan hoy en día. Y lo que te gastas en luz en internet de estar buscando y tal, eso tampoco es barato. Y analógico. Sí. Y ecológico, esto no gasta. Total. Una pena, ya no tenemos Retro Madrid, que era una feria muy de referencia, tenemos Retro Parla, Retro World este año, que estuvimos también haciendo un vídeo, lo tenéis en el canal, el vídeo de Retro World, salió también el Tito Bruno y mucha gente interesante, y una pena que no esté Retro Madrid, ¿no? Sí, está la cosa complicada, pero con el ayuntamiento siempre hay movidas. Pero bueno, esto está afuera, esto está en Parla, y aquí les dejan el local y la entrada gratis, y todo es estupendo. Hay que irse fuera de Madrid para hacer las cosas al parecer. ¡Ay, ay, el ayuntamiento! En fin, bueno, amantes del retro, vamos a seguir viendo cositas. ¡Adiós! ¿Y qué más tenemos? Tenemos por aquí para jugar. A ver... Aquí venden chapas, venden juegos hechos artesanalmente, modificados, un Cadillac and Dinosaurios de Mega Drive, hecho por ellos. Bueno, curioso. Una versión remasterizada de Street Fighter. Y bueno, la gente se está echando aquí sus partiditas, ¿eh? O sea, poder jugar con un mando Telematch, que era el mando aspiracional por excelencia para los que éramos usuarios de Amstrad o de Spectrum, pues fijaros qué maravilla. O sea, era tener una máquina arcade en tu casa. No sé si os acordáis del Telematch, era un mando carísimo para la época, y ahora lo es aún más. Pero es que tenía una calidad increíble, increíble, increíble. Y el Pang, que vamos a hablar de Pang, ¿no? Está conectado a un Commodore Amiga. Aquí tenemos emulación, el Duck Hunt con la pistola. Ya sabéis, el Duck Hunt o las pistolas tipo Zapper ya no funcionan con las televisiones de LCD, plasma, OLED y demás. Solo funcionan con los monitores de tubo. Una pena, pero es así. Y eran muy chulas las pistolas. Por aquí que tenemos mucha gente, ¿eh? Así que tengo que hacer huecos. Ahí vamos a ver una Vectrex. Esta consola fue una consola carísima, o sea, para los niños ricos, ¿no? Lo siguiente, fabricada por MB, que en España no tuvo ningún éxito, pero que era una consola muy guapa porque venía hasta con tu propia tele. O sea, tenías ya la independencia de no tener que estar usando la televisión de tus padres para jugar. Tenemos aquí un Doom en PC, el juego que se puede jugar absolutamente en todas partes. Hay gente que ha instalado Dooms en una cafetera casi. O sea que... Neo Geo AES, el Rolls Royce de las consolas, con ese pedazo de mando, con un Samurai Spirits, nuestro Samurai Showdown en Europa. Y aquí pues el Transformer completo de la Mega Drive. Tenemos Mega Drive, Mega CD, que era ya su versión con discos compactos, con Compact Disc, y arriba un añadido que pasaba a la consola de 16 bits originales a los 32 bits. Subíamos de nivel. Y luego pues tenías el cartucho que lo metías ahí, había cartuchos especiales para 32X, y si no tenías ya el Transformer completo, que era meterle el Sonic and Knuckles con otro Sonic arriba. Así que esta era, vamos, yo solo tuve la Mega Drive en su día, las tengo todas, tengo el Transformer completo, pero en su día hubiera alucinado de tener un Mega CD. Dios mío, pero no era para mi nivel adquisitivo de aquellas. Aquí tenemos una Saturn, siguiente paso a la Mega Drive, y ya donde Sega dijo adiós al mundo de la creación de consolas de videojuegos, que fue la Dreamcast, un maquinón con sistema operativo Windows, y que bueno, pues que no funcionó como desde luego Sega deseaba. Aquí tenemos algunas personalizaciones. Fíjate esta Dreamcast, qué bonita, una Saturn. Al mismo modo que hacen los cascos de moto y así, pues ya te hacen virguerías. Fijaros esta Mega Drive amarilla,
Ojalá hubiera sido una edición especial de alguna cosa, ¿eh? Una edición especial así amarilla que hubieran sacado por los Simpson o alguna cosa así. Hubiera sido increíble, la verdad. Aquí tenemos una Famicom. Una Famicom con un Everdrive, que ya sabéis que son unos cartuchos donde puedes meter un montón de juegos en tarjeta de memoria y jugar emulando. Y bueno, aquí está operativa. A ver si puedo jugar con una sola mano. Yo creo que va a ser un poquito complicado. Bueno, y tengo que escribir ahora el nombre, no voy a poder. Así que fijaros, el mando de la Famicom, o sea, es un icono de la cultura popular ya, donde los haya. Es precioso. Para que veáis el nivel de virguería que tenía esta consola, ya tenía un micro, ¿vale? Donde podías interactuar con ciertos juegos a través de este micro. O sea, Nintendo siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a esas fricadas. Ya no hablemos ya a nivel Wii y demás, o Switch o todas las consolas que tiene, que siempre aporta un poquito más a lo que es el videojuego duro de PlayStation, lo que fue Sega. Esta gente siempre daba un poquito más. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Mira, una Mega Drive japonesa. Esta Mega Drive japonesa me encanta el diseño. O sea, es un diseño que me flipa. Esos 16 bits ahí gigantes en rojo. La caja del Famicom Disk, la unidad de disco de la Famicom, que ya llevaban disquetes de aquellas. Se ponía debajo de la consola. Mando arcade. Esta me pillé ahora hace poco en Tokio, en Surugaya, cuando estuvimos la última vez, la Mini, la versión Mini, Mega Drive Mini con este diseño. Preciosa, preciosa. Un poquito de cartuchada, juegos japoneses de Super Famicom, adaptadores. Este era el adaptador en el que podías jugar en una Super Nintendo a la Game Boy. O sea, lo metías como un cartucho de Super Nintendo y aquí los cartuchitos de Game Boy. Y se veían en color, podías elegirle un fondo. Guapísimo. Action Replay, no sé si sabéis lo que eran, supongo que la mayoría sí, pero lo cuento para los que no. Esto era un cartucho que lo ponías entre la consola y el juego lo metías aquí y esto en la consola, y con este interruptor lo encendías y a través de una serie de códigos te daba vidas infinitas. O sea, era como hackear el juego. Te daba vidas infinitas, tiempo infinito, o sea, había códigos para diferentes juegos que los sacabas en revistas o en catálogos y nada, ahí lo tenías y te hackeabas el juego para hacértelo más fácil y poder llegarte hasta el final, porque algunos, para jugadores como yo, era muy difícil. Yo tuve un Action Replay, pero me lo regalaron, un amigo que ya no lo usaba me lo regaló y era un poco rollo, porque a poco que lo movías no hacía bien contacto, luego algunos juegos fallaban, no lo usé prácticamente nada. Mandos, mucha gente comprando consolas, comprando cables. Esto es lo que os comentaba, esto es lo que venía en Neo Geo, quitando la Neo Geo doméstica, que era la Neo Geo Ice. Esta es la MVS, que era la versión arcade. Entonces, pues aquí han cogido la placa de la recreativa y le han puesto ya la salida para ponerle mandos, conexiones y poderla conectar más fácilmente a un equipo doméstico. PC Engine, Famicom, Master System. Esta gente está haciendo mod de región para que puedas meter, por ejemplo, aquí están metiendo un juego de Super Famicom japonés en una Super Nintendo PAL, ¿vale? Que ya sabéis que era incompatible por sistema de regiones, y pues aquí consiguen hacer esas cositas que si quieres jugar, o salidas RGB para que ya no tengas que ir con la salida de antena, que da una calidad penosa. La chavalada está encantada, encantada. Hay concursos. Estos chavales están rebobinando sus cintas para la siguiente partida en Amstrad. Dentro de cuarto de hora, 20 minutos podrán jugar cuando se cargue. Aquí vemos reediciones de juegos clásicos, la Abadía del Crimen, la Espada Sagrada, hechos nuevos inspirados en juegos antiguos. La Abadía del Crimen en Amstrad CPC, pantalla verde, increíble, juegazo donde los haya. Este es el que tengo yo, el clásico, el de 64K con la Abadía del Crimen.
Muy guay. ¿Y estos joystick, Joysticks. ¿Qué palabra ya? Creo que también configuran algo por internet. Ordenadores. Y la customización igual. Hay muchas consolas para jugar, o sea, es un buen sitio para venir y echar el rato. Aunque compres, no compres, es lo bueno. O sea, al final comprará el que pueda o el que quiera. Pero jugar una partida aquí a un Rolling Thunder o cosas así, un Saboteur, pues... ¿quién se lo pierde? ¡Oh, ese Sinclair blanco! ¡Qué preciosidad esa carcasa! ¡Qué bonito, por favor! Y el teclas de goma que podéis ver al fondo, con ese joystick infernal, que era horrible. Y pues nada, aquí con tu joystick, jugándote tu partidita. También hay máquinas arcade, típicas máquinas de baile. Mario Kart Deluxe. Karaokes. Aquí la gente se lo está pasando de lujo, ¿eh? La verdad que está muy guapa esta feria. Es una feria muy familiar, muy accesible y está guapísima para venir a echar un sabadito o un dominguito. Algo de merchant. Buah, ¿os acordáis de estas máquinas? Echabas la moneda, iba cayendo por aquí, pi, 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 y el premio era que recuperaras tu moneda, ¿sabes? Era brutal. Aquí antes ha habido un concierto hecho con consolas antiguas. Bueno, Gunis, he sacado un ratito de su tiempo a José Luis Sanz. Le conoceréis por las canas que tenemos. Desde que ya casi adolescente ya tenía canas, Ya yo creo. lo tenía, sí. Y le conoceréis de revistas como Hobby Consolas y todas las publicaciones más míticas en España sobre el sector. Y qué decir, José Luis, pues, ¿qué te ha parecido Retroparla? Bien, muy interesante, la verdad es que cada año es más grande, viene más gente y la verdad es que está súper bien tener ahí un evento anual que sabemos que se celebra aquí en Madrid, después de que Retro Madrid hay un año que sí, 20 que no, entonces, pero bueno. Tuvimos está Retro guay. World este año, Sí, que sí. era un espacio un poco más grande porque era ahí en la casa de Sí. campo y tal, pero bueno, a ver si sigue el tema ferias, porque ya que hay tanto boom en la compra de videojuegos retro, ¿no? Por internet tal, que haya más ferias. Claro. Y... Sí, porque además está bien, pues vienes aquí, ves cositas, así que todavía se mantiene a un precio normal. Y bueno, completas cosas, Sí. compras cosas de respaldo por si acaso se te rompen las que tienen. Eso para los viejunos que vamos buscando esas cosillas, ¿qué tal? Pero ¿has visto los niños cómo jugaban a los Sí. ordenadores, a las Sí, sí, arcades? sí. Vamos, yo a alguno le he visto con más ganas que cuando echábamos Sí. nosotros los 5 duros, ¿eh? Sí, por lo menos está bien que vean que hay otras cosas aparte de lo que están jugando y que además son cosas que, oye, pues... Pero ¿y que enganchan igual? Claro, lo que tienen aquellos juegos en los 80, otra cosa no, pero divertidos eran. O sea, que es que no es decir, bah, esto que me estás dando, o sea, que no es jugar a las damas. O sea, que los niños se enganchan igual o más que nos enganchábamos nosotros, a pesar de la exposición que tienen ya las pantallas. Sí. Es muy curioso. Sí, pero bueno, eso está guay que sea así. Sí, Así que y siga. parece que hay relevo. Hay cantera. Es un sitio pequeñito, pero eso hace que sea como más personal, de poder hablar con gente, ¿no? De poder hablar contigo, de poder hablar con Bruno, de poder hablar con todos los que les ponen, de gente que trae libros, mucha editorial ahora haciendo libros sobre Sí, esto. es verdad. Es verdad que el tema de los libros, llevamos unos años ya que es como una era de oro también. Estamos aquí muchas publicaciones y muchas editoriales que están centrándose en tema videojuegos, con lo cual también está muy bien porque siempre hay muchas historias que todavía están por contar, sobre todo en el software español, que tenemos aquí una cantidad de gente que hizo en los 80 y más años videojuegos y oye, eso hay que salvarlo. Es un pequeño resumen para la gente que igual no te conozca, que supongo que habrá poca, pero este canal es sobre todo de juguetes más que de videojuegos. ¿Por qué revistas has pasado tú? ¿Por qué publicaciones que todo el mundo va a conocer? Bueno, pues empecé en Hobby Consolas, pero también participé en Micro Hobby porque en los últimos 6 meses, hasta enero del 92 que cerró, Hobby Consolas y Micro Hobby tenían el Que mismo... era de microordenadores más bien, ¿no? Efectivamente era de Spectrum, Micro Hobby era solo de Spectrum nada más, y luego Hobby Consolas ya fue consolas, NES, Master System, Super Nintendo, Game Gear, Lynx, Mega Drive, etc.
De ahí me fui a Superjuegos, Mega Sega, miento, a OK Consolas, OK Super Consolas, que era una revista semanal que salió en el 92. Y luego ya me fui a Superjuegos, a Mega Sega, luego estuve en Última Generación, trabajé luego en Herbe Software también, estuve 3 años, y luego ya volví a Axel, Hobby Press, estuvimos con Juegos de ICEA, Computer y Juegos, y ya haciendo Hobby News, la web de Hobby News, que acabó siendo hobbyconsolas.com, que es la web actual, donde estás desarrollando estoy haciendo algunos vídeos con Dani Quesada y con Bruno. Los habréis visto, vídeos de Game & Watch, vídeos de cosas... Sí, algunas cosillas, hacemos lo que podemos. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, tío. Nada, muchas gracias. Y seguimos con lo retro. Vamos. Aquí nuestra querida asociación El Templo del Arcade, que podéis ver en el vídeo de Retro Wall, que tenéis también en el canal. Pues ha traído máquinas arcade de las maravillosas. Golden Axe. Tú puedes jugar gratuitamente a la que quieras. Mortal Kombat. Qué maravilla. Como veis, a la gente joven le encanta. O sea, yo no sé cómo nos sigue habiendo salones recreativos. Si a la gente joven le flipa. Le iban a gustar igual que nos gustaba a nosotros o a alguno incluso más. Fijaros. Al futbolín. Esto no pasa de moda. Tenéis zona de bar también. Retro Parla. Quedaros hasta el final porque se vienen cosas chulas. Aquí al principio hay un puesto de solidario en el que es juguetes por alimentos. O sea, es una causa solidaria y vas dejando aquí tus cositas y luego se hacen intercambios solidarios. O sea, aquí hay mucho juego de PC, juguetitos, cables, muy guay. Juventudes Hospitalarias, una iniciativa muy interesante. Cositas de Pokémon, sabéis que yo Pokémon ni con un palo, Funko sí. Aquí tenemos más cartuchada, los mandos inalámbricos de Mega Drive. Esto otra fricada con el precio del Corte Inglés todavía, ¿eh? Estos eran mandos inalámbricos, fijaros, le conectabas eso y un mandito inalámbrico tenías. Juegos de Neo Geo. Juegos de lucha son los más baratitos. Tenemos Samurai Showdown, Samurai Spirits en Japón y Art of Fighting 2. Wii. Yo es que Wii tenía un disco duro con todos los juegos, entonces juegos originales de Wii, los Marios, por coleccionismo, es lo único a lo que le pegué. Más GameCube, Xbox, Play 2. Aquí no podemos ver los precios como en el otro sitio. Aquí tenemos un Ghost in the Shell, muy guay. Este Ghost in the Shell le falta la caja de cartón, viene con una caja de cartón en la versión que tengo yo. Manhunt, Metal Slug 3 por 22 euritos. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Los Medal of Honor, yo es muy de Medal of Honor. Muy de Medal of Honor y muy de Call of Duty. Dejadme en comentarios cuál es vuestro género favorito. Si los shooters, si los RPGs. ¿Qué os mola? Contármelo. Tenemos aquí editoriales. La historia de Nintendo. Pues estos libros son la hostia. La historia de Nintendo, pues fíjate. Aquí está. Hay un podcast, si os gusta la historia de Nintendo, en todas las plataformas. Yo lo escucho en iVoox. El chico que lo hacía ya se cansó de hacerlo, pero era increíble y era la arqueología Nintendo. Os lo recomiendo. Si no lo habéis escuchado nunca, además tenéis un montón de capítulos. Arqueología Nintendo. Lo más. Historia de los videojuegos bien contadas, con mucho conocimiento y mucho saber hacer. La persona que lo hacía, por desgracia, ya se aburrió y no me extraña, pero lo que quedó hecho, ahí está. Es un regalo.
Spectrum, los juegos más míticos. Son preciosos estos libros. Preciosos. Es increíble lo que podéis aprender leyendo estos libros. Una pasada. Los cómics de Norma, inspirados en el mundo de Zelda. Los cómics, los mangas japoneses originales, reeditados en castellano. Muy guay, muy guay. Mazinger. Jueguitos de mesa, jueguitos de rol. Tenéis un vídeo en el canal sobre juegos de mesa muy, muy guapo y que seguro que no habéis visto porque lo ha visto muy poca gente. Así que igual tú eres uno de ellos. Ahí lo tienes. También hay un vídeo de Funko, muy guay. Que oye, si te mola el rollo, igual hasta te gusta. Más cartuchada. PSP precintado. Estas son las películas. Sabéis que PSP, aparte de juegos, como es de Sony, pues también metió muchas de las películas de su catálogo. Entre ellas las de Spider-Man, que es propiedad suya. Y más gente jugando. Vamos a ver cómo juega la gente. Venga. A ver, ¿qué estamos jugando? Commodore 64. A ver, qué maquinón, ¿eh? Con un Marshall ahí de sonido. Qué virguería. Wow. Precioso. Todo modificado para conseguir la mejor calidad. Oh, y un Ghosts and Goblins. Juegazo. Juegazo. Ghosts and Goblins, todos. Juegos hechos nuevos. Ahora para Spectrum, Amstrad, y siguen desarrollando juegos, o sea, esto no para. Siempre hay gente que no nos creemos que esté muerto este mundo de los microordenadores. Hay gente que sigue programando para ellos. Muy guay, muy guay. Más libros. Sesión de firmas con Bruno Sol. Bueno, nosotros hemos tenido acceso exclusivo al buen Bruno. Los secretos de Monkey Island. Videojuegos de terror, Yo contra el barrio, la guía de los beaten ups. ¿Qué? ¿Os gustaban los beaten ups? Juegos como Final Fight, como Streets of Rage. Bueno, qué decir, ¿no? Mega Drive, las leyendas de los 16 bits. Vamos a ver. Vamos a verlo por dentro, a ver qué os parece. Ya que Mega Drive es mi consola favorita. Vamos a ver si os animáis. Totalmente en castellano y un repaso pues a los mejores juegos del sistema. ¿Qué decir? Un NBA Jam, te cuenta su historia y bueno, pues también ya con la edad que tenemos pues también apetece saber un poquito, ¿no? No solo jugar a los emuladores y saber un poco cómo se hicieron, lo que tuvo que currarse esta peña para llevarnos en aquella época estos juegazos a nuestras casas, que también merecen reconocimiento. Así, la historia de Dynamic, librazo total. Bueno, pues esto ha sido Retroparlagunis. Hemos visto al tío Bruno, hemos visto ordenadores, hemos visto consolas, hemos visto jueguecitos de los que nos gustan, mucho para España y mucha diversión. Suscríbete, dale un buen like, deja comentarios sobre todo lo que hemos estado hablando y nos vemos en el siguiente vídeo, Gunis.